Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario de presentación de este que es ya la 14 edición del curso de introducción a la edición de textos científicos con látex que se organiza todos los años en la Facultad de Física de la USC. Este es un curso que realmente se lleva impartiendo más de 10 años. Yo comencé a impartirlo cuando todavía era estudiante. Se impartía en el seno de una asociación estudiantil científico-cultural que teníamos, que se llamaba la AISNE, la Asociación Isaac Newton. Bueno, con el tiempo el curso ha ido pues, ganando peso. Cada año se iba matriculando más gente. Hace 4 o 5 años nos concedieron el crédito de libre configuración para poder daros a los que asistís al curso. Y bueno, y también procuro ir mejorándolo cada año. Me voy a presentar muy brevemente. Mi nombre es Jorge Eiras. Yo estudié física en Santiago. Hice también allí el doctorado. Terminé la tesis allí. Después, bueno, me fui unos años a trabajar a la Universidad de Vigo. Después también estuve un par de años en la Universidad de Illinois, en Chicago. He vuelto y actualmente soy profesor, soy docente del Centro Universitario de la Defensa, que está en la Escuela Naval Militar de Marín. Allí imparto la asignatura de física. Y bueno, es para mí un orgullo y un honor que la facultad siga contando conmigo. Yo la sigo considerando mi casa realmente y es una alegría que todos los años cuenten conmigo para impartir este curso de látex. Este año con una pequeña novedad y es que seremos dos, porque realmente hay muchos matriculados. Ya os hablaré luego de eso. Bien, vamos a comenzar entonces con este seminario que es introductorio. Yo espero que dure pues entre media hora y 40 minutos. Espero que más bien media hora que 40 minutos. Bien, vamos a comenzar con este pequeño chiste. Es el típico chiste de un alumno que le entrega a su profesor, a su director de tesis, pues un trabajo que es una mierda realmente, ¿no? Que es muy malo. Y entonces el profesor le dice, lo que usted me está entregando aquí pues no tiene ningún sentido, pero caramba, qué bonito, qué bien luce, ¿no? Qué bien luce. ¿Por qué luce bien? Bueno, pues luce bien porque está hecho con látex. Bueno, se le puede llamar látex, se le puede llamar latex, se le puede llamar latex. Hay gente que le llama de muchas maneras. Yo le suelo llamar látex, aunque es probablemente la forma más incorrecta de hacerlo, pero es como se lo he llamado siempre y no hay por qué cambiar los hábitos. Vosotros llamadle, por supuesto, como queráis. Eso es lo que menos importancia tiene. Bien, un hombre sabio nos dijo una vez que la clave del éxito consistía en ir de fracaso en fracaso sin desesperarse, ¿no? Esta es una gran frase realmente que se puede aplicar a todos, absolutamente todos los aspectos de la vida y que yo os aconsejo que tengáis presente en todos ellos, pero en lo que a mí me compete, particularmente ahora a lo largo de este curso que estamos desarrollando, porque realmente es una muy buena frase para entender la filosofía de cómo se debe empezar a trabajar con látex, ¿no? Habrá fracasos y el éxito realmente consistirá en ir de uno a otro hasta llegar a él, ¿no? Al éxito, y eso solo se puede conseguir si uno no se desespera, ¿vale? Bien, vamos a hablar de qué es látex, pero antes de hablar de qué es látex, a mí me gusta siempre abordar la idea contraria, ¿no? ¿Qué no es látex? Bueno, este seminario, generalmente, a lo largo de estos años, era un seminario presencial, ¿no? Yo iba, estuviera donde estuviera, iba a la Facultad de Física en Santiago. Algunos años era solo para alumnos de física, otros años se pudo abrir a alumnos de otras carreras, algunos años fue solo para profesores de física, algunos años se pudo abrir a profesores de otras carreras. Bueno, a lo largo de la historia de este curso hubo bastante variedad, ¿no? Pero siempre hacíamos un seminario presencial. Una horita en la que nos conocíamos, charlábamos un poco de látex, de las expectativas de cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Este año, por la situación que tenemos, no se puede hacer. Pero cuando yo lo hacía, ¿no? Siempre preguntaba, ¿qué es látex? ¿Qué es látex? ¿No? Y entonces siempre había alguno que levantaba la mano y decía, es un programa que... bla, 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 ¿no? Había otro que decía, no, hombre, no, no es un programa, es un lenguaje de programación, ¿no? Bla, bla, bla. Todos los años había alguien que decía que era un programa y alguien que decía que era un lenguaje de programación, ¿no? Entonces yo con el tiempo, pues, fui haciendo una diapositiva que decía, pues no, señores, no es ni un programa ni es un lenguaje de programación. Entonces, si no es un programa ni es un lenguaje de programación, ¿qué es látex? Bueno, látex realmente lo que es un sistema. Con sistema nos referimos a que es en general más complejo que un programa ordinario, pero menos complejo que un lenguaje de programación. Y además tiene una función muy, muy específica, ¿no? Está destinado a la creación de textos con calidad tipográfica. Cuando hablamos de calidad tipográfica nos referimos a textos que realmente están listos para publicar en una revista, en un libro, etcétera, ¿no? Es decir, que la calidad del texto que nosotros generaremos ya es calidad final. Nadie tiene que venir después y poner el texto más elegante, porque ya LaTeX se va a encargar de generar un texto elegante y profesional. Bien, vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? Si alguien cree que LaTeX es una cosa muy moderna,
pues realmente se equivoca, ¿no? LaTeX realmente fue inventado en la década de los 70, prácticamente con el inicio de la computación, originalmente para los sistemas Unix, y fue inventado por este señor que vemos aquí. Este es Donald Knath, y bueno, aunque parece que tenga un poquito de cara de loco, realmente es un genio, y le debemos mucho, mucho, mucho. Es el padre de LaTeX, él realmente lo que creó fue TeX. Veremos después que LaTeX está basado, o LaTeX está basado en TeX, pero bueno, fue el origen de todo. Y realmente, bueno, pues he creído conveniente comentároslo porque a este señor, Donald Knath, le debemos realmente poder hoy estar hablando de lo que estamos hablando aquí. De TeX, del padre, surgieron varios conjuntos de macros destinados a facilitar su uso, ¿no? Entre ellos, LaTeX. Es decir, LaTeX realmente lo que es un macro destinado a facilitar el uso de TeX. TeX realmente era complicado de utilizar. Bueno, el proyecto piloto, el padre, el origen, ¿no? Es lógico que con el tiempo, pues consecutivos desarrolladores, como por ejemplo Leslie Lamport, que tenemos aquí, pues crearán una serie de herramientas, a la que llamamos macros, para facilitar el trabajo con text, ¿no? Eso ya estamos en la década de los 80, es decir, pues cerca de 10 años después, pero todavía en la década de los 80. Estamos hablando de hace 40 años, ¿eh? Bien, el LaTeX continúa evolucionando hasta hoy con diferentes versiones estables y versiones en desarrollo. La última versión estable, que es la que hoy utilizamos todos, es la LaTeX 2 Epsilon. Realmente se iba utilizando ya, si no recuerdo mal, 15 años. Es muy estable, es muy buena. Bueno, pero esperamos que en los próximos años pues continúe desarrollándose. Nosotros realmente ni siquiera vamos a utilizar LaTeX, lo que vamos a utilizar es un compilador que puede ser o bien PDF LaTeX, o bien ahora estoy incorporando otro que se llama Lua LaTeX, que yo estoy viendo que trabaja, que funciona incluso un poquito mejor que PDF LaTeX. Y estos compiladores, por supuesto, trabajan con LaTeX, están derivados de LaTeX, pero están pensados para crear documentos ya en formatos más comunes, ¿no? Generar un PDF en vez de un documento DVI, poder trabajar con imágenes JPG, GNP, PNG, en vez de trabajar con imágenes EPS. Bueno, en fin, los compiladores PDF LaTeX y Lua LaTeX lo que han hecho es adaptar LaTeX, digamos, a la forma moderna de trabajar. Bien, y con respecto al futuro, pues como os comento, este curso tiene ya 10 años de edad y yo ya desde el primer año, ¿no? pues ya se oían rumores, estamos hablando ya, claro, hace 10 años, ya se oían rumores de que iba a salir pronto LaTeX 3. Estamos ahora mismo en la versión LaTeX 2 Epsilon, ¿no? Se espera que haya un salto cuantitativo y cualitativo muy grande pronto, que sería LaTeX 3. Me consta que hay varios grupos, sobre todo alemanes, intentando desarrollarlo o trabajando en su desarrollo, pero la verdad se está retrasando bastante y ya llevamos muchos años con la expectativa de que va a salir pronto, ¿no? Con lo cual ahora ya evito decir que va a salir pronto, antes o después saldrá y será LaTeX 3, porque será la continuación del LaTeX 2, pero nadie sabe realmente cuándo todavía ni cuáles serán las nuevas funcionalidades que impliquen, ¿no? Sospecho que muchas, sospecho que no debe ser muy tarde y sospecho que todos lo disfrutaremos mucho cuando salga, ¿no? Pero no podemos aventurar todavía cuándo tendremos disponible LaTeX 3. Bien, vamos a hablar un poquito de LaTeX en el mundo. Es difícil realmente estimar el porcentaje de usuarios en el mundo científico, en el mundo de la academia, en el mundo técnico, ¿no? Que es donde realmente más se usa LaTeX, no únicamente, pero donde más se usa. Es difícil estimar el número de usuarios que lo usan. Primero porque muchos usuarios utilizan indistintamente LaTeX y otro tipo de sistema, como Word, ¿no? Y segundo porque pues, es que no hay un registro oficial de usuarios de LaTeX, ¿no? Pero sí que por mi experiencia, y yo creo que es una opinión general, aceptada, que en entornos como el nuestro, como la física, las ingenierías y las matemáticas, es el sistema de edición más utilizado. ¿M? Particularmente a nivel del envío de papers, bueno, de todo tipo, pero no solo eso, no solo en investigación, también en docencia. En otros entornos pues es menos utilizado, eso es cierto. Hay incluso gente que trabaja en la academia y la investigación, en otras materias que no saben ni siquiera lo que es, ¿no? Pero en el nuestro creemos que sí, y además cada vez más. Sabemos también que está extendido por todo el mundo, no hay ningún motivo para decir que el uso de LaTeX se restrinja a Europa, a Estados Unidos o a China. Sabemos que más o menos allá donde haya científicos se utiliza LaTeX de una manera o de otra. Y también sabemos que se encuentra en expansión en otras ramas del conocimiento, y esto además os puedo hablar yo por experiencia propia. Hace 4 o 5 años yo todavía estaba estudiando el doctorado en Santiago, en la Facultad de Física. Impartimos un curso
a profesores de la universidad y además un curso LaTeX, además a profesores no relacionados con el entorno técnico. Bueno, eran profesores de filología, de psicología, de derecho, de historia, etcétera, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue buena. Por lo tanto, se encuentra en expansión y en otras ramas de conocimiento. Sí que empiezan a mostrar un cierto interés por un sistema alternativo para crear textos con calidad tipográfica y para crear textos con calidad académica. Bien, vamos a hablar un poquito de las ventajas del uso de LaTeX. Las voy a comentar muy brevemente y después voy a entrar en detalle en cada una de ellas, ¿vale? La primera es la elegancia. La segunda es el ahorro de tiempo y la funcionalidad que permiten. Y la tercera, y esta es muy interesante, hablaremos de ella en detalle, es la diversión, el espíritu de aprendizaje y el espíritu de comunidad, ¿vale? Vamos a ir una a una. La elegancia. Bueno, esto yo creo que ya lo sabéis, y además ya os lo he comentado. LaTeX está pensado para generar documentos que estén listos para publicar, ¿vale? Y además son documentos que en general lucen bien por defecto, ¿vale? Si es posible, evidentemente es posible que alguien haga un documento en LaTeX que parezca una chapuza. Es posible. Pero realmente hay que esforzarse, porque a priori el documento del que se parte, el documento que el compilador nos va a generar cuando nosotros leemos un código LaTeX, ¿vale? Va a ser un documento elegante, que uno lo va a mirar y va a dar gusto verlo, ¿vale? Como os digo, sí, es posible que alguien se cargue, digamos, esa elegancia, pero no es lo habitual, no es lo habitual porque realmente se parte de ella. Después, ahorro de tiempo y funcionalidad. Bien, esto es una cuestión interesante, además hablaremos de ella dentro de un ratito. La cuestión es que una vez que el usuario adquiere soltura, ¿vale? Una vez que el usuario adquiere soltura, no antes. Realmente, por ejemplo, escribir un paper con LaTeX o escribir un boletín de ejercicios, si tiene ecuaciones ya no digamos, eso ya por supuesto, ¿vale? Pero aunque no las tenga, pues se observa claramente, poquito a poco en la curva de aprendizaje, un ahorro de tiempo muy sustancial con respecto a la gente que lo hace con LibreOffice, OpenOffice o Word, ¿vale? También, no, por supuesto, no solo documentos, también todo tipo, por ejemplo, diapositivas, como esta que estáis viendo, está hecho en LaTeX, pósters para congresos, currículos vitae, se puede hacer hasta partituras. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, hablaremos de todo eso. Pero la cuestión es que suele plantear un ahorro de tiempo muy sustancial con respecto a hacerlo con otro tipo de sistemas. Es difícil decir cuánto, por supuesto, pero yo estimo y creo que no estoy exagerando, ¿vale? Tampoco soy conservador, pero creo que no estoy exagerando, que el tiempo que yo dedicaba a hacer un documento en Word pues era aproximadamente el doble del que dedico ahora a hacer el mismo documento en LaTeX, y además el documento en LaTeX en general pues tiene una calidad y una presentación muy muy superior, ¿vale? Evidentemente esto no se regala, esto no pasa en el primer día, esto empieza a observarse una vez que el usuario adquiere una cierta soltura. Y por último, ¿a qué me refiero cuando hablo de la diversión, el aprendizaje y la comunidad? Bueno, resulta, LaTeX está dentro del entorno de lo que se conoce como software libre, ¿no? También está Linux, un sistema operativo que yo utilizo en exclusiva desde hace más de 10 años. También están navegadores como Firefox. Hay muchas ramas y hay muchos ejemplos de lo que es programas del entorno del software libre. El OBS, por ejemplo, este programa con el que estoy grabando este vídeo. Bueno, el entorno del software libre realmente es bastante adicto, ¿no? Uno entra a veces como alternativa buscando programas que sean gratuitos, ¿no? Pero poco a poco se da cuenta de que es mucho más que eso. O sea, el software libre es mucho más que programas gratuitos. Realmente hay una comunidad detrás de desarrolladores y de usuarios que suelen ser comunidades, en fin, muy buenas en todos los sentidos, ¿no? Muy asentadas, donde siempre va a haber alguien dispuesto, primero, a mejorar el programa de alguna manera, porque una de las capacidades del software libre es que cualquiera puede mejorarlo, pero segundo, y sobre todo más importante para nosotros, una comunidad de gente que gratuitamente y de forma altruista te resuelve dudas. Realmente hay foros, hay webs, hay un montón de sitios donde uno puede realmente preguntar una duda concreta que tenga, y siempre va a aparecer muy rápido alguien que ya haya pasado por ahí y que la resuelva. Esto también ocurre en algunos foros de un Microsoft Word, pero es realmente mucho más raro, ¿vale? La comunidad del software libre está realmente muy unida bueno, la vertiente de LaTeX desde luego no es una excepción. Con lo cual, el usuario de LaTeX nunca va a dejar de aprender, va a estar siempre desarrollándose, pronto empezará a ayudar a otras personas, como estoy haciendo yo, impartiendo estos cursos, o como hacen otros, desarrollando y mejorando LaTeX, y realmente es una experiencia muy, muy interesante. Bien,
Por supuesto, no todos son ventajas, ¿eh? No todos son ventajas, también tiene que haber alguna desventaja. La principal es que al principio cuesta un poco, ¿vale? Al principio habrá momentos en los que digáis, pero yo no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo, ¿qué es esto? Vaya código, pero si yo solo quiero poner una chorrada en un documento, ¿para qué tengo que hacer este código, no? Bueno, esos sentimientos son normales al principio. Yo he pasado por ellos y lo he visto con los más de 1000 alumnos que he tenido en LaTeX, ¿vale? Entonces, es perfectamente normal. Y, y bueno, para eso, como os he dicho, un hombre sabio nos dijo que el éxito consistía en general en ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. El tiempo que uno tarda bueno, pues en dejar de desesperarse, en dejar que le cueste y empezar a disfrutarlo, o la curva de aprendizaje que sea exponencial, bueno, pues ese tiempo depende de cada uno. Es un tiempo que llega para todo el mundo, es un punto que llega para todo el mundo, pero bueno, hay gente que tiene más habilidad, hay gente que tiene menos, y aunque yo no conozco a nadie que realmente intentándolo no haya podido hacerse amigo de látex, bueno, pues sí que es cierto que hay gente que, pues, que decide pues no, pues que no le interesa y al principio, y eso realmente es un error, porque dándole una oportunidad pronto, realmente pronto, se descubre que merece la pena, ¿no? Vamos a hablar de eso ahora, de hecho. Bien, ¿por qué vamos a hablar de eso? Bueno, pues vamos a hablar de eso porque es interesante. Yo creía, dudaba sobre si comentároslo o no, pero bueno, finalmente he decidido hacerlo. Hace unos años una revista me pidió que escribiera un paper sobre látex, no desde el punto de vista técnico, sino más bien sobre el punto de vista social, ¿no? Hablando no solo de los beneficios, que también los desarrollé dentro de la publicación, sino también de la percepción que tienen los propios usuarios de látex sobre el sistema, ¿no? Los propios usuarios. Entonces, para eso, pues conté con la opinión de más de 100 usuarios, un grupo pequeño de usuarios, concretamente 36, que eran de nivel medio o iniciación, pues gente, pues como podéis ser vosotros dentro de un mes o dentro de un mes y medio, ¿vale? Y después otro grupo ya de nivel avanzado. Concretamente este grupo fue de la comunidad Cervantex, que es la comunidad de desarrollo de látex en español, y bueno, y todos son gente que realmente sabe mucho sobre este sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues conté con estos dos grupos, creé una escala de Likert, las típicas escalas de Likert de en total desacuerdo, que sería 1, a en total acuerdo, que serían 5. Son unas escalas muy útiles para hacer estadística no paramétrica. Y a partir de ahí planteé varias preguntas para intentar ver un poco cuál era la opinión general de los propios usuarios de LaTeX sobre el sistema, ¿no? Y la verdad es que tuve unas respuestas muy interesantes. Bueno, como os digo, planteaba varias preguntas, ¿no? Recordad que 1 es total desacuerdo y 5 es total acuerdo. El grupo B, el rojo, son los usuarios experimentados y el grupo A son los usuarios nobles, ¿vale? Entonces la primera pregunta que yo planteé es: ¿látex es una herramienta útil en el entorno docente? Bueno, interesante que la gente que ya tiene experiencia y por tanto una perspectiva más amplia, el 80% ha dicho que en total de acuerdo, 100% que sí, ¿vale? Un 12-13% se ha mostrado muy de acuerdo. El asterisco que veis aquí, esto es la mediana, ¿vale? La mediana significa que la mitad de los usuarios están por encima de esa respuesta y la mitad están por debajo, es el percentil 50. Bien, en el grupo A, como podéis ver, la mayor parte de la gente considera que sí, ¿vale? Que látex parece ser una herramienta útil en el entorno docente, pero bueno, como todavía están aprendiéndolo, pues no lo pueden decir con mucha seguridad, ¿no? Pero en el grupo de expertos, todos, la mayor parte, inmensa mayoría, coinciden en que látex es una herramienta muy útil en el entorno docente. Bien, cuando preguntamos si látex es una herramienta útil en el entorno de la investigación, ahí incluso, aquí estamos viendo para atrás, ¿vale? Ahí incluso los usuarios del grupo de iniciación, digamos, la inmensa mayoría coinciden en que sí, en que es una herramienta muy útil para la gente que se dedica o que quiere dedicarse a la investigación científica. Interesante, esta es la parte más interesante de todas, ¿vale? Os pido que mostréis atención aquí. Fijaos en la pregunta: ¿el esfuerzo empleado en aprender látex me ha compensado a corto plazo? ¿Vale? Aún así, la mayoría opinan que sí, ¿vale? Porque 4 y 5 es estar de acuerdo en que sí, en que ha compensado por corto plazo. 5 es estar absolutamente de acuerdo y 4 es estar de acuerdo planteando algunas dudas, ¿vale? La mediana está en 4, es decir, que en general la gente considera que incluso a corto plazo ha compensado el esfuerzo, ¿vale?
Pero fijaos qué pasa cuando preguntamos si el esfuerzo en aprender látex ha compensado no a corto, sino a largo plazo. Aquí, amigo, vale, hay algún troll como siempre, pero aquí, amigo, la cosa está clara, ¿no? La gente tiene la percepción de que a corto plazo puede compensar o no compensar, pues eso va a depender un poco de las habilidades de cada uno, pero ya a largo plazo apenas hay dudas de que sí, de que aprender látex compensa y por tanto de que la gente no se ha arrepentido, ¿m? Porque eso es realmente lo que indica esta pregunta. ¿No me arrepiento de haber invertido tiempo en aprendizaje de látex? Nadie se arrepiente, ¿vale? O prácticamente nadie se arrepiente. Bien, conclusión. Podemos concluir de este estudio. Es un estudio muy modesto, muy sencillo. La muestra es pequeña, son 100 y pico usuarios, pero bueno, pero es indicativa. Y en base a este estudio podemos concluir que la tesis es una herramienta muy querida y muy apreciada por sus propios usuarios. Esa es una percepción que yo desde luego ya tenía antes de realizar el estudio. Simplemente pues quería comprobarlo de una forma un poquito más objetiva y formal. Bien, vamos a hablar un poquito de cómo se trabaja con látex. LaTeX es un sistema de los que se conoce como WYSIWYG, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de los otros, de los WYSIWYG, estos de aquí arriba, ¿vale? WYSIWYG viene de las siglas en inglés de what you see is what you get, ¿vale? Lo que ves es lo que obtienes, ¿vale? Un sistema WYSIWYG es, por ejemplo, el Microsoft Word, en el que uno le da a nuevo, se le aparece una paginita en la pantalla, simulando el tamaño A4, y lo que va escribiendo, cuando le da a imprimir, es lo que se imprime, ¿correcto? Es decir, lo que estás viendo es lo que obtienes. LaTeX no funciona así. LaTeX, al igual que, por ejemplo, HTML, el lenguaje con el que se hace, bueno, la mayor parte del lenguaje utilizado en las páginas web, aunque hoy en día modernamente hay otras cosas, ¿no? Pero LaTeX, al igual que HTML, pues no funciona así. Uno realmente lo que está viendo es un código. Ver un código realmente en vez del producto final, aunque os asuste, tiene muchísimas ventajas, son todo ventajas. Uno lo que ve realmente es un código y cuando compila, entonces obtiene un documento PDF. Es decir, what you see is not what you get, ¿vale? Lo que ves no es lo que obtienes, porque lo que ves es el código y lo que obtienes es un documento en PDF, un boletín de ejercicios, un trabajo o un paper, ¿vale? Entonces entra en todo lo que se conoce, como os digo, de la filosofía WYSIWYG, ¿vale? Esto, bueno, os lo comento porque es muy habitual que se comente por ahí y bueno, y creo que es importante que lo conozcáis. Es decir, como os digo, ¿cómo se trabaja con LaTeX? Nosotros tenemos un código, por supuesto, cómo hacer el código, para eso estamos en este curso, ¿no? Después, sobre el código, utilizamos un compilador. El compilador será simplemente un programa que traduzca el código al resultado que nosotros queremos, que será un documento en PDF, ¿vale? El compilador generará ese documento en PDF y además generará otra serie de documentos auxiliares de los que ya hablaremos. Algunos son interesantes y otros no. Por ejemplo, el log, en el que te dice pues si has tenido algún error de compilación, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Lo interesante es que el compilador nos traducirá nuestro código al documento final en PDF, si utilizamos PDF LaTeX o Lua LaTeX. Muy bien, ¿cómo es el contenido de un código LaTeX? Por supuesto, hay códigos sencillos, de 20 líneas, y hay códigos complejos, como una tesis doctoral, de miles de líneas, ¿vale? Pero todos tienen la misma estructura. Tiene una cabecera. La cabecera es todo lo que va antes de la orden begin document, que como sospecharéis, es la orden que hace que se inicie el documento que se traducirá a PDF, ¿vale? Todo lo que esté antes es la cabecera. En esta cabecera lo que haremos será una declaración de paquetes, hablaremos de los paquetes, un sistema muy similar al que seguimos, por ejemplo, cuando programamos en Python o en MATLAB, ¿vale? Otro tipo de órdenes, como por ejemplo los márgenes, ¿vale? La sangría, el espaciado, bueno, todas las órdenes que realmente son importantes a la hora de estructurar nuestro documento, pero que obviamente no se imprimirán con el documento, ¿vale? Después del begin document, a continuación va lo que se conoce como el cuerpo. El cuerpo será todo lo que se traduzca. Si ahora mismo compiláramos este código LaTeX, lo que tendríamos es un documento en blanco donde arriba aparecería bla, 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 nada más, ¿vale? Y para finalizar, para decirle a LaTeX que nuestro documento termina, ponemos un end document. A continuación del end document podemos poner realmente lo que nos dé la gana, ¿vale? Eso ya no se traducirá, porque ya está después de la orden de finalización del documento. ¿Este espacio se utiliza? Bueno, pues para poner plantillas, para poner comentarios, sobre todo si se trabaja con más gente, ¿vale? Para lo que uno quiera. Lo único que se traducirá, insisto, es lo que está entre el begin document y el end document. Bien, la cabecera.
En ella declararemos los paquetes, como os digo, que vayamos a utilizar. También podemos añadir nuestros comandos propios. Veréis que una de las funcionalidades más interesantes de LaTeX es que uno puede hacer sus propios comandos. Al principio no tendrá ninguno, al cabo de 5 años utilizará prácticamente solo sus propios comandos. Esto realmente es una ventaja muy importante y permite ahorrar mucho tiempo. Todo esto se declara en la cabecera. Como os dije antes, el contenido de la cabecera nunca se va a imprimir en nuestro documento final. Los paquetes, bueno, yo imagino que ya sabréis lo que son los paquetes o las librerías, dado que ahora, gracias a Dios, si no ha cambiado recientemente, se estudia Python en los primeros cursos. Los paquetes serán sencillamente una declaración de intenciones, ¿vale? LaTeX, igual que Python o MATLAB, por ejemplo, son muy extensos. Entonces, no hay ningún motivo para que el compilador tenga que aprender todas las funcionalidades antes de traducir nuestro documento, nuestro código, a un documento final, ¿vale? Realmente solo le enseñaremos al compilador lo que va a utilizar. Eso es declarar paquetes, ¿vale? Por ejemplo, si yo voy a utilizar en mi documento LaTeX imágenes, ¿vale? Que haremos, por supuesto, pues declararemos el paquete de las imágenes, ¿vale? Pero si no voy a utilizar 3 columnas, pues no declararé el paquete de las 3 columnas. Yo no declarando el paquete, no le estamos enseñando al compilador o no le estamos diciendo que utilice esa funcionalidad y por lo tanto el compilador compilará muchísimo más rápido, ¿vale? Si el compilador realmente tuviera que contar a priori con todos los paquetes, con todas las potencialidades, le llevaría horas compilar. Solo declararemos los paquetes de las cosas que realmente vayamos a utilizar para que en vez de horas le lleve del orden de medio segundo, ¿vale? Esos son los paquetes o librerías y esa será la declaración de intenciones de la que os estoy hablando. Bien, el cuerpo. El cuerpo será todo lo que vaya entre el begin document y el end document, ¿vale? Aquí será donde añadiremos todo lo que nosotros queremos que después se traduzca en el documento final. Por supuesto, también habrá sintaxis LaTeX, ¿no? Si queremos texto en negrita, si queremos texto en cursiva, esta es toda la sintaxis que estará contenida en el cuerpo. Bien, compilamos. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues pueden pasar 3 cosas. Realmente pueden pasar 3 cosas. La ideal, que el documento se genere sin errores, ¿vale? El PDF se genera correctamente, el compilador ha cogido nuestro código, lo ha traducido en PDF y nos ha devuelto un PDF fabuloso, que ya podemos enviar a la revista, ya podemos entregarlo a los alumnos o ya podemos entregarlo a los profesores. Maravilloso, ¿vale? Ese es el mejor de los escenarios, al que obviamente aspiramos, ¿correcto? Bien, segunda cosa que puede pasar. Bueno, puede pasar que el documento tenga errores, pero que esos errores no sean muy graves y que el compilador, a pesar de que el código que le hemos pasado tiene errores de sintaxis, que al principio cometeréis muchos, pero esos errores no son tan graves y realmente el compilador ha conseguido generar el PDF. Bueno, en este caso, lo que hace mucha gente, erróneamente, es ignorar el hecho de que tiene errores y continúa editando código y continúa ampliando el documento, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre cuando uno hace esto? Pues cuando uno hace esto, la mayor parte de las veces, lo que ocurre es que pronto aparecerá un error que realmente el compilador no pueda asumir y el documento sea tan grande y el filtrado de errores no ha ocurrido porque ha ignorado que había errores, ¿vale? Que esa persona va a perder una hora e intentar después arreglar el documento, ¿vale? Entonces, esto hay que evitarlo. Si el compilador nos dice que hay un error, aunque el documento realmente se genere, ¿vale? Nosotros tenemos que localizar ese error y tenemos que solucionarlo, ¿vale? Por nuestra salud mental a la hora de continuar trabajando con ese documento, ¿vale? La tercera opción es que los errores que tiene el código sean tan grandes que realmente el compilador no pueda ignorarlos o no pueda asumir por su cuenta una solución y nos diga, disculpe usted, pero este documento está lleno de errores, yo no le puedo generar el PDF, ¿vale? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Bueno, pues obviamente lo que debemos hacer en ese caso es solucionar los errores. Bien, trucos para lidiar con los errores. Bueno, el primer truco, que sobre todo utilizaréis mucho al principio, es compilar con frecuencia, ¿vale? Si yo voy a hacer un boletín de ejercicios que tiene 10 ejercicios, bueno, pues yo tengo la prudencia de compilar, es decir, de ir generando el PDF, pues mínimo, cuando termine primero el ejercicio 1, genero el PDF, veo que está bien hecho, genero el ejercicio 1, ¿vale? Luego hago el ejercicio 2 y genero el PDF y veo que están los dos bien hechos, ¿vale? La idea no es esta, la idea no es no perder tiempo con esas cosas. La idea de LaTeX es poder hacer los 10 de carrilla, pam, ¿vale? Y al final coger el documento y comprobar que está bien y listo, ¿vale? Pero claro, al principio eso no os lo vais a poder permitir. Tendréis que ir compilando con frecuencia
¿vale? Porque si compilamos y está bien, ¿vale? Hacemos un par de líneas de código, volvemos a compilar y tenemos un error, ¿vale? Eso querrá decir que el error está en esas 2 líneas de código. ¿Eh? Si realmente no compilamos hasta que tengamos los 10 ejercicios resueltos y 300 o 400 líneas de código y hay un error, muchas veces LaTeX, el compilador, podrá decirnos en qué línea está el error, pero otras no. Eso dependerá de cómo sea el error, ¿vale? Y hay unas ocasiones que tendremos que buscarlo a mano. Y ahí es donde perderemos tiempo. Y perder tiempo es precisamente lo único que no queremos. Entonces, al principio, lo que tenemos que hacer es ir compilando con frecuencia. Bien, si resulta que no hemos seguido esta indicación, tenemos 1000 líneas de código, porque tenemos todo el boletín hecho ahí, ¿vale? Y no sabemos en qué línea está el error, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues lo que debemos hacer es ir aislando fragmentos. Borraremos 9 ejercicios menos 1, ¿vale? Compilaremos ese ejercicio, veremos que se compila, ¿vale? Después borraremos ese, pondremos otro ejercicio, veremos que se compila, y cuando lleguemos al ejercicio 7 y veamos que ahí aparezca el error, ¿vale? Sabremos que el error de sintaxis está en algún punto del ejercicio 7, ¿vale? Eso es lo que se conoce como ir fragmentando o aislando el error. Y por último, y este es la principal ventaja de que os hayáis matriculado en este curso, ¿vale? Y de que tanto Vicente, que es el otro profesor, ahora hablaremos de eso, como yo, os vayamos, controlando vuestro progreso. El mayor error que comete la gente al principio es hacer códigos sucios y chapuceros. ¿Mm? Y dentro de un código sucio y chapucero no se puede trabajar. Por supuesto, a la hora de generar el documento final, en el documento final nadie sabe cómo ha sido vuestro código original. Eso por supuesto. Sin embargo, la realidad es que van a existir errores de compilación, ¿vale? O que ese código vais a tener que o bien utilizarlo vosotros en el futuro, o bien pasárselo a alguien para hacer un trabajo colaborativo. Y en un documento que no está limpio, que no está ordenado, donde no hay ningún indentado, donde no hay espacio entre los diferentes bloques, ¿vale? Así no se puede trabajar. Es horrible, ¿vale? Entonces, es importantísimo, no solo para vuestra salud mental en el futuro si tenéis que recuperar o reutilizar ese código, no solo por si ese código tenéis que pasárselo a alguien para trabajar colaborativamente, también para identificar errores, ¿vale? Es súper importante ser limpio y ordenado con el código, ¿vale? Por mi experiencia en estos años impartiendo este curso, todo el mundo entiende muy bien la sintaxis, todo el mundo sabe hacer todo perfectamente, pero en los primeros trabajos todo está desordenado y hecho un asco, sucio, ¿vale? Un código lleno de sin respetarse absolutamente ninguna regla de ¿vale? Entonces, la utilidad realmente de este curso es que nosotros en los primeros trabajos os diremos, el próximo trabajo lo tenéis que mandar más limpio, más ordenado. Y con esto nos referimos a esto, ¿vale? Vosotros en el próximo trabajo nos haréis un poquito de caso, y nosotros insistiremos en el próximo, tenéis que ser todavía un poquito más ordenados, ¿vale? Y la idea es que al final, cuando lleguemos al último tema, pues vuestros códigos sean limpios, ordenados y estéis listos para salir a la calle, ¿vale? Pero bueno, intentadlo desde el principio, ¿vale? El código siempre tiene que ser limpio y ordenado, no solo en LaTeX, en cualquier sistema o lenguaje de programación que utilicéis. Bien, vamos a hablar muy brevemente del temario, ya estamos terminando, ¿vale? Este curso es un curso introductorio, pero siendo introductorio está pensado para que sea final, ¿vale? Para que realmente, salvo que queráis hacer algo complejo, o salvo que queráis continuar ayudando a desarrollar LaTeX o continuar enseñando LaTeX, ¿vale? Pues que el curso abarque realmente todo lo que necesitáis, ¿vale? Al principio, los 2 primeros años, el curso tenía un temario que era el triple que tiene ahora y bueno, y lo hacíamos como podíamos. Y además era presencial. Pero con el paso de los años yo he ido mejorándolo y cuando digo mejorándolo me refiero sobre todo a eliminando cosas que me he dado cuenta de que realmente no eran necesarias, que no tenían sentido, o buscando la manera de hacerlas mejor, porque en LaTeX veréis que hay como 20 formas de hacer cada cosa, ¿no? Igual que en Python, por ejemplo, uno puede recorrer un bucle de 1000 maneras diferentes, ¿no? Bueno, pues en Python uno puede meter una imagen de 1000 formas diferentes, o uno puede hacer una tabla de 1000 formas diferentes, ¿vale? Entonces yo he ido durante estos años pues procurando buscar aquellas maneras que son más sencillas, más intuitivas, ¿vale? Para hacer cada cosa y eliminando, como digo, lo que creía que no tenía sentido. Entonces, el curso realmente ha quedado en estos 8 temas, un tema introductorio, en el que se comentará, pues básicamente, lo que os he comentado yo hoy aquí. Un tema de edición de textos básicos, pues cómo poner una negrita, cómo poner una cursiva, cómo poner unos márgenes, ¿vale? Un poco más. Un tema de imágenes, no solo cómo meter una imagen, sino también cómo poner una caption, que es un pie de imagen,
cómo citar imágenes automáticamente, que son las funcionalidades más útiles de LaTeX, ¿vale? Y cómo poner varias imágenes juntas, que es algo que tenemos que hacer muchas veces en trabajos científicos, bueno, en fin, ¿vale? Todo lo relacionado con las imágenes. Un tema de edición un poquito más avanzada, ¿vale? Pues ya no vamos a hacer un solo bloque, ya vamos a poner columnas, o ya vamos a, ¿vale? O ya vamos a poner una cabecera y un pie de página siempre, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Mi tema favorito y el de todos, que es el del entorno matemático, el que más nos va a facilitar la vida a partir de ahora. Otro tema que es brutal, lo importante que es la bibliografía, ¿vale? La bibliografía, como sabéis, es toda la literatura, tanto de libros como de papers, que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un trabajo científico. Un trabajo científico, bien sea en modo test, que eso es lo que es una carrera, ¿vale? O bien sea en modo real, que eso es lo que es la investigación, ¿vale? En un paper normal, generalmente hay entre 100 y 120 citas bibliográficas a otros papers. Una de las principales ventajas de trabajar con LaTeX es que es facilísimo realizar estas citas bibliográficas. No hay que hacerlas a mano, como en otros sistemas, y además LaTeX nos facilita mucho trabajar con ellas, ¿no? Entonces hay un tema entero solo dedicado a cómo trabajar con bibliografía. Hablaremos ya casi para terminar de otras clases, la clase Book para hacer libros y la clase Beamer, que es una clase específica para hacer diapositivas, como esta que estáis viendo, está hecha con la clase Beamer, ¿vale? Y por último, un tema adicional que incorporé hace poquito, en el que lo que vamos a ver es cómo se edita una plantilla real, de un paper real, de un journal, de una revista real, ¿vale? Bueno, pues para ir calentando para vuestro futuro próximo. Bien, la dinámica del curso. Ya os lo comenté en el correo introductorio que os mandé, pero básicamente lo que tenemos son 8 temas, 8 unidades de apuntes que yo os iré subiendo. Como todos los años voy a ir mejorándolas un poquito, ¿vale? Así que voy a ir poquito a poco. Espero que en una semana o una semana y pico ya estén los 8 temas subidos. Hoy entre hoy y mañana intentaré subir ya los 2 primeros. Por cada uno de los temas lo que os pediremos será que, por supuesto, lo leáis. Yo os recomiendo que lo imprimáis, va a ser útil que lo tengáis a mano, ¿vale? Las dudas estamos disponibles para vosotros, tanto Vicente Domínguez Arca, que será el otro profesor de la asignatura, como yo. Las dudas para plantearoslas podéis hacer uso del campus virtual o del correo electrónico nuestro, que os enseñaré al final, ¿vale? Es decir, para cada tema os bajáis el tema y lo leéis, ¿vale? Si no, no podemos hacer nada. Bien, a partir de ahí, ¿qué os pedimos que hagáis? Pues os pedimos que hagáis un documento aplicando los contenidos de ese tema. Por ejemplo, si os acabáis de bajar el tema de imágenes, os pedimos que hagáis un documento con imágenes. Sencillo, ¿vale? ¿Cuál es el contenido del documento? El contenido, ¿vale? El continente es el código LaTeX. ¿Cuál es el contenido del documento? Pues realmente me da igual, ¿vale? Esto es al contrario de la asignatura de física general, ¿vale? Aquí no me importa realmente lo que hagáis, sino cómo lo hagáis, ¿vale? En los trabajos de física, pues lo importante será lo que hagáis, no cómo lo hagáis, ¿vale? Pero aquí estamos precisamente en un curso sobre cómo hacerlo. Entonces el contenido, pues será libre. Claro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que corregir, hay 80 y pico matriculados, tenemos que corregir, hay 8 temas, pues aproximadamente 300 y pico trabajos, tanto Vicente como yo, 300 y pico cada uno. Bueno, pues ya que tenemos que corregir 300 y pico trabajos, lo que esperamos es pues poder aprender un poquito o poder divertirnos un poquito leyendo esos trabajos, ¿vale? Es decir, no nos habléis de fotones, ni nos habléis de momentos angulares, ni nos habléis de óptica geométrica, porque todo eso ya lo tenemos muy aprendido, ¿vale? Si os gusta esquiar, habladnos de esquí. Si os gusta la música, habladnos de música, ¿vale? Algo que nos facilite un poquito la lectura y que además a vosotros también os apasione escribir sobre eso, ¿vale? Por supuesto, lo importante será que hagáis uso de todas las herramientas que os hemos dado en ese tema concreto para crear un documento completo, ¿vale? Bien, ¿y qué tenéis que hacer con este documento? Bueno, pues tenéis que subir al campus virtual a la actividad correspondiente que crearemos para cada uno de los temas. Importante, y aunque lo diga ahora, me vais a romper la cabeza con esto y voy a tener que repetirlo 1000 veces, porque siempre me pasa igual, ¿vale? Tenéis que subir tanto el punto text como el punto PDF, ¿vale? Tenéis que subir el punto text porque si no, nosotros no vemos vuestro código. Si no vemos vuestro código, no lo podemos corregir, ¿vale? Eso es obvio. Y tenéis que subir también el punto PDF para que nosotros no tengamos que compilar todos los códigos que recibimos, ¿vale? Con ver el punto PDF, que sería el resultado final, y el código, con eso ya podremos corregir el 99% de los trabajos, ¿vale?
Entonces, tenéis que subir tanto el punto text como el punto PDF, los dos juntitos, ¿vale? Para cada tema. Bien, tiempo de trabajo estimado. Pues no mucho, la verdad es que no mucho. Entre 10 y 15 horas, ¿vale? Eso es más o menos lo que yo he visto otros años. Hay gente que se emociona mucho con este curso y realmente hace unos trabajos cojonudos, ¿vale? Que merece la pena guardar. Yo los guardo, muchos de ellos, ¿vale? Y por tanto dedica 20 horas o 25 porque quiere, ¿vale? Hay gente que no cumple con su obligación y hace las cosas mal y lo hace en 5, ¿vale? Bueno, lo ideal es hacerlo en aproximadamente unas 10 o 15 horas, dependiendo, pues, bueno, del interés que muestre cada uno, dentro de un rango, y pues también de la facilidad a priori que tenga cada uno de trabajar con código, ¿vale? Estimado es eso. Bien, el deadline, tenemos tiempo de sobra, tenemos casi 2 meses, pero ahora empiezan los exámenes. Entonces yo os recomiendo, no sé muy bien ahora cómo va el calendario de exámenes en los grados de la USC, pero yo os recomiendo que os lo quitéis encima en las próximas 3 semanas, ¿vale? Antes de que llegue mayo, yo os recomiendo que para entonces ya nos hayáis mandado los 8 trabajitos y por tanto que os lo saquéis encima y ya podéis centraros a lo largo del mes de mayo en la etapa de exámenes. Esa es mi recomendación, ¿vale? Sin embargo, os dejamos libertad total para hacerlo como creáis conveniente. Bueno, y con esto es todo, ¿eh? El otro profesor de la asignatura es Vicente Domínguez Arca, que es un investigador de la Facultad de Física de Santiago. Como este año tenemos 80 y pico matriculados, me he visto en la obligación de pedir ayuda y yo corregiré todos los trabajos de los alumnos que tengan apellidos desde la A hasta la M incluidas, ¿vale? Y él corregirá los trabajos de los alumnos que tengan de primer apellido de la N en adelante, ¿vale? No solo corregir trabajos, sino también resolver dudas. Es decir, si tú te apellidas, si vosotros apellidáis desde la A hasta la M, quedaos con mi correo, ¿vale? Porque yo seré vuestra referencia. Si vuestro primer apellido es de la N en adelante, olvidaos de mí a partir de ahora y quedaos con el correo de Vicente, que quedáis ahí con la extensión USC, porque él es el que estará a vuestra disposición para resolveros dudas, que también os corregirá vuestros trabajos, ¿vale? Bueno, y esto es todo. No sé cuánto nos ha llevado, espero que no mucho. Y bueno, ha sido un placer. Quedamos a vuestra completa disposición, tanto Vicente como yo. Y bueno, y espero que este curso sea útil y productivo. ¿Vale? Buenas tardes.